Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa terceira reunião do mês de junho do Grupo Neurotrauma MG. Meu nome é Richard Reis, acadêmico de medicina, e agradeço a presença de todos e que seja uma reunião de grandes aprendizados. Se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, se inscreva. Temos também o nosso perfil no Instagram, Neurotrauma MG. Hoje teremos a nossa reunião do TCE moderado, a zona cinzenta e o meio termo perigoso. Como moderadores, teremos o Dr. Rui Monteiro e o Dr. Jorge Paranhos, e como palestrante, teremos o Dr. Daniel Godoy. O Dr. Rui é especialista em neurocirurgia pela SBN e AMB, membro titular da SBN, neurotraumatologista e diretor-presidente do Neurotrauma Brasil, e está no Rio de Janeiro. O Dr. Jorge Paranhos é neurocirurgião e neurointensivista e atua na MedLife Centros em São João del Rei. O professor Daniel Godoy é neurointensivista, coordenador do CTI do Sanatório Pasteur, presidente do Consórcio Latino-Americano de Injúria Cerebral, diretor do Comitê Neurointensivo da Federação Pan-Americana e Ibérica de Medicina Crítica e Terapia Intensiva e professor associado da residência de neurocirurgia ICEM-UNAM, no México, e é de Catamarca, Argentina. Desse modo, gostaria de convidar o Dr. Silvio Ramos para iniciarmos o nosso encontro de hoje e uma excelente reunião para todos. Boa noite, Richard. Boa noite, Paranhos, Rui, Daniel. Prazer, tá? A Sociedade Mineira tem um prazer de recebê-los conosco aqui e temos certeza que será uma noite de altíssimo nível, com muito conhecimento para nós de um assunto tão importante, tá? Acho que podemos já começar, né? E Paranhos, né? Nosso ex-presidente de sociedade, estava com saudade de você já, meu amigo. Então já estamos preparados para começar aí, pessoal. A minha tela compartilhou? Sim, não, peraí, não. A do Daniel. Essa é a minha, que está com o Daniel Godoy aí, né? Tá, compartilhou. Ok, Richard, Pode- perfeito. Então, vamos lá. Dizer Richard, que. Como é, Kelly? Oi? não, eu tô vendo só a aula do professor Daniel, não tô vendo a Não, do professor. Não. Essa Ah, não, apresentação, beleza. Célia, você não Ah, estava ainda, não tinha entrado é, ainda. O Rui deu uma ideia que eu e o Daniel autorizamos, você não tinha chegado ainda, nem o Silvio. Ele vai apresentar. Isso aí é um slide que ele criou de apresentação do Daniel. que legal. Tá bom, desculpa. Tá E bom, ele vai perdão. apresentar um caso clínico que representa a preocupação nossa do TCE moderado. Tá certo. Obrigada, E obrigada. eu queria corrigir o Richard, que não é culpa dele, a culpa é da Japa, que ela já falei para ela da outra vez, ela mudou e dessa vez ela não mudou. Eu sou de Três Pontas e só não sou de Diamantina ainda porque o Silvio me bloqueou a minha entrada. Porque o Renan me convidou para ir para lá e ele não está deixando eu ir com medo de roubar a cirurgia dele. Então, assim, por enquanto, só Três Pontas. Mas muito O em breve, card, Três o Pontas card e. tá correto, viu? O card tá escrito 3 pontas. Tá, não, tá escrito tá São três José. pontas, tá 3 pontas. Eu Aonde? recebi, eu recebi um de 3 pontas. Eu que eu recebi, tá, todos tá de São João do Rei. Ó, Recebi o card velho. Vamos lá. Então, dizer para vocês que é um prazer para a gente ter o professor Daniel Godoy aqui, um dos expoentes da Argentina em neurointensivismo, em terapia neurointensiva e que sabe tudo sobre esse assunto que vai ser discutido aqui. Então, o assunto é uma preocupação nossa no dia a dia, que é realmente essa zona cinzenta onde o traumatismo cranioencefálico moderado ele fica e que a gente muitas vezes negligencia a evolução das patologias neurocirúrgicas dos traumatismos crânioencefálicos, que inicialmente podem ser lesões aparentemente inocentes e que evoluem de forma muito severa, e por a gente não ter o hábito de se concentrar nesse tipo de patologia, às vezes acaba gerando sequelas ruins para esses pacientes. Então, esse aqui é um caso clínico, um paciente masculino, 23 anos, vítima de uma colisão moto versus carro sem capacete, foi resgatado pelos bombeiros, pelo sistema de resgate, o GSE, que é o Grupamento de Salvamento Especial em Via Pública, e deu entrada na sala de emergência do hospital em questão às 15h15 da tarde. Ele estava sonolento,
abertura ocular 3, respondia ao chamado, resposta verbal 4, atendia às ordens, resposta motora 6, isocórico, fotorreagente, sem déficit motor e sensitivo, e Glasgow 13. Eupineico dinamicamente estável. Nesse contexto, ele é levado à sala de tomografia e realiza uma tomografia de crânio, que é essa que os senhores veem aqui agora, nesse momento. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida quanto a isso. Eu classifiquei essa tomografia como se a gente pudesse classificar as lesões não difusas, Glasgow acima de 8, com a classificação de Marshall, eu diria que essa é uma tomografia um Marshall 2. Esse paciente é posto na sala de trauma e é colocado lá, e no dia isso é reavaliado no dia seguinte. Tá? No dia seguinte, ele é reavaliado mais ou menos, a gente tem que fazer as contas aí, mas umas 12 horas depois do dia seguinte, ou talvez até um pouco menos, e ele é encontrado na sala de trauma torporoso, com abertura ocular à dor, abertura ocular 2, isocórico, respostas inapropriadas, resposta verbal 3, e localizando o estímulo doloroso 5 com um Glasgow 10. E tem uma perda, por exemplo, de 3 pontos na escala de coma de Glasgow. Ele vai de um Glasgow moderado 13 para um Glasgow moderado 10 e continua sendo classificado como Glasgow moderado. E é repetida a nova tomografia dele, que é essa que vocês estão vendo aqui agora. Então, esse é o caso que eu tinha inicialmente para mostrar, que sinaliza que a patologia neurotraumática ela evolui e pode evoluir rapidamente, e o professor Daniel vai falar para a gente agora sobre isso. Ok? Daniel, pode levantar tua pantalla. Todo mundo me ouviu? Daniel, pode subir tua pantalla. Share screen para tu slide. Deu para ouvir, Paranhos, o que eu falei tudo direitinho? Tudo Tudo certinho, completamente. professor, deu perfeito, tudo certo. Perfeitamente, Maravilha. Rui. Ahí se ve, Excelente. Não, ¿no? ainda não. ¿Qué pasa acá? Ahora sí. Agora sim. Não Tem está em esse tela plena. Não está com a pantalla plena. Agora Ahí sim. está. perfeito. Bueno, muchos de ustedes saben de que el trauma de cráneo moderado me ha quitado el sueño durante muchos años y espero no me lo siga quitando más. En base a los últimos trabajos que hemos tratado de sacar a la luz y diseminar por todo el mundo. Fíjense que le puse un título especial a esta presentación para hacerla diferente. Diferente en diferentes aspectos, ¿sí? Que me parecen importantes y trascendentes. Un año antes de que yo naciera, en 1966, se estrena este film, este western, que no sé si muchos de los que están acá lo recuerdan, pero fue una de las películas más bonitas del género. Se llamó El bueno, el malo y el feo, haciendo alusión a 3 cowboys
de diferente origen y con diferente objetivo primario, pero en conjunto tenían algo en común. Los tres peleaban por encontrar un tesoro. Entonces, vamos a tratar de extrapolar este film a lo que yo pienso del trauma de cráneo moderado. ¿Qué es lo feo del trauma de cráneo moderado? En primer lugar, es una entidad absolutamente subestimada. Fíjense ustedes que es mucho más frecuente un trauma de cráneo moderado que uno grave. Por cada 20 traumas de cráneos leves, hay 2.2 traumas de cráneo moderado y uno grave. O sea, casi supera, duplica y un poquito más la prevalencia. Es mucho más frecuente el trauma de cráneo moderado que el trauma de cráneo grave. Sin embargo, si ustedes hacen una búsqueda por PubMed, por Embase o cualquier base de datos, por cada 5.500 artículos del trauma de cráneo grave, van a encontrar uno moderado. El trauma de cráneo moderado, a diferencia del leve o del grave, no tiene lineamientos, no tiene guías. Y la definición, de acuerdo a mi humilde entender, es absolutamente inadecuada y requiere recategorización. ¿Por qué es inadecuado? Vamos, desde un punto de vista semántico, el término moderado significa que uno está entre dos extremos. Y la definición del moderado incluye, inicialmente, como la definió Tisdel, entre 9 y 12 puntos. Entre 9 y 12 puntos, ¿sí? La heterogeneidad, la cantidad de lesiones que pueden aparecer es absolutamente grande, muy, muy amplia. Y no se puede meter en una misma bolsa a un Glasgow 9-10 con una lesión tomográfica que la misma lesión tomográfica en un Glasgow 14 o 13. De manera tal que no solo el término es inadecuado, sino que debería redefinirse en base, por ejemplo, al caso clínico que acaban de ver. El TEC moderado requiere absolutamente una nueva definición y una nueva categorización. Y esto tratamos de llevarlo a un paper después del consenso que me tocó dirigir, que tuve el orgullo de dirigir entre neurocirujanos, anestesiólogos, intensivistas de toda Latinoamérica. El resultado de esto fue de diferente manera. Primero, nosotros consideramos que el TEC moderado debería incluir también al Glasgow 13. ¿Y por qué razón? ¿Porque se nos ocurre? No. En primer lugar, allá por la década, fines de la década del 80, principios del 90, Stein, un neurocirujano de Virginia, lo clasificó al Glasgow 13 como el de la mala suerte. ¿Y por qué la mala suerte? Porque el Glasgow 13 tenía un 30% de probabilidad de presentar lesiones tomográficas, un 30% de deteriorarse y un 30% de requerir un procedimiento quirúrgico mayor. Si uno toma el Glasgow 13 en diferentes modelos predictivos, la Federación Mundial de Neurocirugía, ¿sí? Y también el grupo del doctor Rubiano con Puyana en Pittsburgh, han demostrado que los modelos predictivos hacen que el 13 se comporte más como un grave que como un leve. Y si uno analiza las antiguas guías de la Fundación del Trauma Cerebral, de trauma de cráneo en víctimas de combate, ya era incluido el 13 dentro del TEC moderado. De manera tal que el primer concepto ya uno va tratando de moldear una nueva definición. En esa nueva definición
creemos, por las razones esgrimidas, que es absolutamente imprescindible incorporar al 13 como parte del TEC moderado. En segundo lugar, tiene que categorizarse. No es suficiente el Glasgow para categorizar un enfermo. Ustedes lo conocen bien. El Glasgow tiene factores que alteran su correcta determinación y factores que limitan su determinación. ¿Sí? Por ejemplo, la presencia de hipotensión prehospitalaria, la presencia de hipoxemia, la de un trauma asociado maxilofacial, la presencia de alguna sustancia ilícita, como el alcohol o la marihuana o la cocaína. O sea, existen un montón de factores que modifican el Glasgow. Pero vamos a suponer de que no hay ningún factor. La variabilidad interobservador es mayor, ¿sí?, que la variabilidad que uno puede tener si asocia el Glasgow a otro parámetro importante de evaluación. Y en este caso, que hay algo más sencillo que es la tomografía computada. De manera tal que ya nos vamos acercando, vamos a incluir el Glasgow 13 y para categorizarlo adecuadamente o subcategorizarlo dentro del grupo moderado, tomamos en conjunto no solo el Glasgow, sino también el hallazgo de la tomografía computada. ¿Y qué vemos de la tomografía computada? Algo que se ha validado, que todo el mundo lo conozca, que esté ampliamente validado universalmente en casi todas las unidades de neurotrauma del mundo, que es la clasificación de Marshall. ¿Es imprescindible? No. ¿Se puede usar otra? Sí. Pueden usar el Rotterdam, pueden usar la nueva clasificación inglesa, pero no están totalmente validadas al día de la fecha. Lo más común, lo que todo el mundo conoce, es el Marshall. Entonces, si tomamos nosotros el Glasgow y el Marshall, ideamos un método, y a ese método le llamamos el método del semáforo. De manera tal que uno se queda tranquilo, enciende una luz de alarma o rápidamente toma una conducta activa y de otra manera en aquellos casos del color rojo. Fíjense ustedes el caso que presentó Ruiz hace un ratito. La tomografía inicial, la clasificó como un Marshall 2, pero el individuo tenía 13 puntos de Glasgow al ingreso. O sea que bajo ningún concepto, este individuo de entrada debería haberse tomado como un individuo de que todo va a andar bien, de que no puede pasar absolutamente nada. Al contrario, hay una luz amarilla. El semáforo marca Glasgow, allá con la tomografía computada de acuerdo al Marshall, y de acuerdo a eso le da un color. ¿Sí? Verde, nos quedamos tranquilos. Amarillo, encendemos la luz de alarma. Y rojo, actuamos rápidamente porque ese enfermo se comporta como un trauma de cráneo grave. De ahí que en la nueva nomenclatura nosotros sugerimos llamarlo como potencialmente grave. Fíjense ustedes, los tres grupos. El de bajo riesgo de neurodeterioro, bajo riesgo de que las cosas anden mal, es el verde. O sea, individuos que tienen un Glasgow de 12 o 13 puntos, ¿sí?, pero tienen una lesión tomográfica, una clasificación tipo 1. O sea que no hay lesión visible. El de alto riesgo es el que tiene un Glasgow 9 a 11, ¿sí?, pero ya tiene una lesión difusa tipo 2 o tipo 1, en el caso del 9 a 11, tipo 2, ven ustedes Glasgow 12 o 13, o tiene una lesión no evacuada, porque esto está tomado antes en la sala de emergencia, pero esa lesión no evacuada tiene más de 25 centímetros cúbicos, que es lo que la diferencia de la injuria difusa tipo 2. No tiene desviación de línea media y las cisternas están presentes. Eso es una lesión no evacuada.
En cambio, el rojo es potencialmente severo. Es un Glasgow de 9 a 11 con lesión tipo 2, 3 o 4. O una lesión no evacuada, que es un tipo 2, pero de más de 25 centímetros cúbicos, con desviación de línea media y con ausencia de las cisternas de la base. Esa es la forma correcta creemos nosotros, de clasificar a estos enfermos. Por eso hemos diseñado el método del semáforo. Y acá viene una primicia, porque hasta el día de ayer, ustedes no conocían ningún trabajo que haya validado el método del semáforo. Pues le presento a ustedes en primicia un trabajo que tiene 548 pacientes provenientes de 4 centros, uno de España, 2 de Argentina y uno de Chile. Y ahí ven ustedes, por ejemplo, ¿sí?, que la mortalidad es notablemente mayor en los pacientes que tienen un trauma de cráneo moderado potencialmente grave. Es muchísimo mayor la mortalidad que un amarillo y ni hablar que de un verde. Si nosotros tomamos, por ejemplo, en el gráfico del medio de barras, ven ustedes el resultado final, que es lo importante, a los 12 meses en los sobrevivientes, de acuerdo a que hayan presentado neurodeterioro o no. A mayor, a menor, perdón, numeración en la escala del Glasgow extendido a los 12 meses, ¿sí?, más probabilidad de que ese grupo sea del color rojo. Ahora, cuando solamente tomamos los sobrevivientes, dejamos de lado la mortalidad, en el gráfico de barras que está a la derecha, ven ustedes cómo hay una diferencia significativa en cuanto a mal resultado entre el grupo verde y rojo, o entre el amarillo y el rojo. No así el comportamiento a los 12 meses es desigual entre el verde y el amarillo. De manera tal que en esto, que ya estamos terminando la escritura, este trabajo lo vamos a mandar a Critical Care Medicine. ¿Por qué? Porque el método original del semáforo fue publicado y propuesto en Critical Care Medicine. Así que como primer objetivo es esa revista, y como segundo objetivo, en el caso de que no lo admitan, será Neurosurgery, porque ahí también se publicó en el trabajo que les presenté originalmente el método del semáforo. De manera tal que acá en 548 pacientes, claramente se valida. El método es útil y discrimina claramente a aquellos pacientes que se van a neurodeteriorar y discrimina claramente a aquellos pacientes que van a presentar malos resultados funcionales, habiendo sobrevivido a un trauma de cráneo moderado. ¿Qué es lo malo del trauma de cráneo moderado? En primer lugar, el neurodeterioro. Ustedes vieron claramente en el caso clínico presentado que un individuo que ingresa de una manera, 8 horas después está de una manera totalmente diferente, cumpliendo criterios clínicos y tomográficos de neurodeterioro. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, el neurodeterioro. Ustedes conocen perfectamente que el neurodeterioro puede llegar a triplicar la mortalidad y quintuplicar la posibilidad de un resultado funcional malo. El neurodeterioro nosotros lo estamos redefiniendo también, desde el punto de vista clínico, no solo clínico, sino de todas las herramientas que tenemos a mano, trasladando el monitoreo no invasivo hacia la emergencia, y viendo la posibilidad de que podamos anticiparnos mucho antes a que esto ocurra. Otra cuestión importante que no fue muy bien estudiada, pero que se estima, que el 30 al 40% de los traumas graves fueron previamente moderados. Y eso es tremendamente importante, porque ¿cuántos enfermos de cuántos papers que nosotros consideramos dentro de los graves, primeramente fueron moderados? Y que quedó enmascarado por la razón que fuera, ¿sí?, que inicialmente fueron moderados.
El trauma de cráneo moderado, a pesar de, tiene mal resultado funcional. Solo el 50%, uno de cada dos individuos que sufren el trauma de cráneo moderado, van a ser los mismos que antes del trauma. Y sobre todo es importante recalcar que el resultado funcional está en la esfera neurocognitiva básicamente. Hay gente que pierde la posibilidad de atender, de percibir, de estudiar, de calcular, etcétera, etcétera, impidiéndole que se reintegren al trabajo previo al trauma de cráneo, o quedando con una secuela si es más joven que le impide ingresar a la universidad. Y por otra parte, la tasa de mortalidad reportada está alrededor del 15%. Un centro de primer mundo tiene un 15% de mortalidad en trauma de cráneo grave. De manera tal que estos aspectos son tremendamente malos. El trauma de cráneo grave, ¿sí? Muchos fueron previamente moderados. Muchos se deterioran y el resultado es malo. Ahí ven ustedes como lo que yo les contaba, ¿no? ¿Por qué Stein lo llama el número al 13 de la mala suerte? ¿Mm? Porque ahí se cumple la regla del 30. ¿Qué significa la regla del 30? Que un 30% va a presentar una lesión, que esa lesión va a evolucionar en un 30% y que va a haber deterioro clínico en un 30%. Le agregamos lo que dice Stein, que un 30% va a requerir un procedimiento neuroquirúrgico mayor. Este es el Scoping Review que publicamos hace poquito, que está online, todavía no en un número de la revista, donde vimos la prevalencia de neurodeterioro en relación a la categorización del trauma. Y ven ustedes que la literatura dice que el neurodeterioro, la prevalencia es de un 17% de manera global, que es de un 6% para un leve, un 23% para un moderado y un 28% para un severo. Esto es otro trabajo que estamos llevando a cabo, donde vemos de acuerdo al Glasgow del paciente la probabilidad, y fíjense ustedes que los pacientes con Glasgow más alto, 11-13, son los que más probabilidad tienen o con mayor prevalencia de neurodeterioro. Las causas, neurológicas o no neurológicas, ven ustedes que en los pacientes potencialmente graves, Glasgow 9-10, con tomografía tipo 2, 3, 4 o lesión no evacuada, la causa del deterioro en la mayor parte de los casos es no neurológica. Contrario ocurre en los glagos 11-13, lo de mayor prevalencia, la causa de deterioro es neurológica propiamente dicha. Esto es lo que les decía, fíjense, el 50% promedio van a presentar toda esa larga lista de problemas neurocognitivos y neuropsiquiátricos en el contexto del trauma de cráneo moderado. Y este es un trabajo de 1992, que si lo extrapolan a trabajos recientes, muchas veces uno no lee la revista de rehabilitación, pero hay un trabajo australiano reciente donde ve este problema en toda la esfera del TEC y ven que el TEC moderado sigue manteniendo, ¿sí?, una alta prevalencia de malos trastornos funcionales, sobre todo en la esfera neurocognitiva. Este es otro trabajo nuestro también con relación al GOS extendido a los 12 meses, habiendo presentado no neurodeterioro. Claramente, no solo la mortalidad, sino los resultados funcionales son totalmente peores. Y un tema interesante, que son los endotipos. Hoy están muy de moda en la neurotraumatología el tema de los endotipos, en tema de la categorización del tipo del trauma de cráneo. Y fíjense qué interesante, el grupo moderado, con un Glasgow intermedio entre 9 y 12, no incluye el 13 como nosotros sugerimos. Pero si ustedes diferencian esto en base a si tienen o no alterado el metabolismo, fíjense el grupo B, Glasgow moderado con metabolismo normal.
¿Qué significa esto? Que no han tenido hiperglucemia, que no han tenido acidosis láctica o cualquier otro trastorno del metabolismo. El resultado desfavorable es del 56%, con una mortalidad casi del 30%. O sea, una mortalidad que se acerca claramente a una mortalidad buena de un centro de mediano o bajo recurso. Y si tiene algún compromiso del metabolismo, el resultado es favorable del 63%, pero la mortalidad aumenta al 40%. Fíjense qué interesante. ¿Por qué los traumas de cráneo moderado no son para nada moderados? Yo personalmente pienso hace muchos años de que el trauma de cráneo o es leve o es grave. No debería existir el trauma de cráneo moderado. Pero es la realidad que vivimos y es la realidad que nos toca enfrentar. ¿Cuál es lo bueno del trauma de cráneo moderado? Que el trauma de cráneo moderado brinda una oportunidad única. Si uno tiene en cuenta todo lo que nosotros acabamos de decir, el trauma de cráneo moderado nos da un tiempo precioso para actuar en el momento oportuno. Y para ello no hay que subestimarlo. Y para ello hay que categorizarlo de manera adecuada. Antes de una forma de, o mejor dicho, de categorizarlos, es como les decía, sacar el monitoreo de la terapia intensiva y llevarlo a la emergencia, o a donde sea posible, utilizando las técnicas no invasivas. Sea el Brain for Care, sea el Doppler, sea cualquier método que les permita a ustedes no invasivamente sumar información a un enfermo que de por sí debe ser hospitalizado. El trauma de cráneo moderado nosotros consideramos de que tiene que ser hospitalizado. Y tiene que ser hospitalizado en una unidad que cumpla ciertos requisitos. Por ejemplo, de preferencia que tenga un tomógrafo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que tenga un neurocirujano disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En la medida de lo posible que tenga camas disponibles en terapia intensiva. Y si tiene los métodos básicos de monitoreo también, con un grupo médico de enfermería que esté entrenado para tratar este tipo de enfermos. Porque de lo contrario ocurren cosas que ya no deberían ocurrir. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, que la historia hablaba de un grupo de pacientes que eran llamados los talk and die? Aquellos pacientes que entraban hablando a la emergencia y se terminaban muriendo. Gran parte de esos pacientes tenían un hematoma epidural y se morían. Y hoy es inadmisible en el 2025 que se muera un individuo por un hematoma epidural. Si nosotros vemos estudios clásicos, dicen que el resultado de un hematoma subdural agudo no es lo mismo que se opere dentro de las 4 horas que después de las 4 horas. Si empezamos a analizar algunos conceptos un tanto nuevos, como por ejemplo el síndrome compartimental, uno con la herramienta no invasiva que tiene disponible puede, ¿sí?, anticiparse muchísimo a eventos que van a suceder de manera inexorable, en el caso de que siga su evolución natural. El monitoreo invasivo. Yo también hice un metaanálisis hace un tiempo atrás, donde en el contexto del moderado, la prevalencia de hipertensión endocraniana era del 44%, extremadamente alta. Sin embargo, se monitorizaba invasivamente la presión intracraniana en solo el 18% de los centros que formaron parte del metaanálisis. La Fundación del Trauma Cerebral. ¿Qué dice la Fundación? Perdón. El anterior. ¿Qué dice la Fundación del Trauma Cerebral con respecto al monitoreo invasivo del trauma de cráneo moderado? Simplemente la de Poncio Pilato. Me lavo las manos. Lo dejo a discreción del médico tratante. No dice ni que sí ni que no. Lo dejo a discreción del médico tratante.
en base a todo lo que decimos nosotros, o lo que acabamos de decir, yo creo que hay que ser un poco más eh, exhaustivo en cuanto a la intensidad y a la agresividad con la que vamos a tratar a estos enfermos. Sin duda, los de alto riesgo, el grupo rojo, los potencialmente graves, tienen que ser monitorizados, porque son individuos con Glasgow 9 o 10 y que tienen una lesión difusa tipo 2, 3 o 4. Recuerden ustedes que la lesión difusa tipo 2, en el trabajo del profesor Sauquillo, tenía casi un 30% de probabilidad de hipertensión endocraniana. Una lesión difusa tipo 3 tiene casi un 70% de probabilidad de hipertensión endocraniana y una tipo 4 el 100%. Si el individuo tiene 9 a 11, ¿sí? Y tiene ese tipo de cosas, tiene que ser monitorizado. Lo mismo que aquel que tenga una lesión no evacuada, que tenga desviación de línea media, que tenga la cisterna comprimida. Aquellos individuos que es muy frecuente que el trauma de cráneo moderado se asocia a un trauma de tórax o a fracturas de huesos largos. De manera tal que si el individuo va a ser operado rápidamente por el trauma de tórax o un trauma abdominal y va a ser sometido a anestesia todo un periodo que no sabemos cuánto va a durar, pero que se va a perder el examen clínico, es bueno monitorizar este tipo de pacientes. Si el individuo está asociado a su TEC moderado a un trauma de tórax grave, que va a desarrollar distrés respiratorio, que va a requerir altos niveles de PIC y prono y todas las medidas que van a aumentar la presión intratorácica, tiene que ser monitorizado. Si el paciente tiene un trauma abdominal grave con probabilidad del síndrome de hipertensión intraabdominal, tiene que ser monitorizado porque el aumento de la presión intraabdominal es causa de aumento de la presión intracraniana. Y ni hablar de aquellos individuos que tienen hipotensión prolongada. Ya lo definen las guías del trauma grave como que la hipotensión prolongada es razón suficiente como para monitorizar invasivamente un individuo. Acá es como nosotros estamos trabajando para tratar de modificar la definición. La definición actual se basa en la clínica puramente y en general es tardía. Cuando aparecen los síntomas clínicos, generalmente es tardía. Entonces, ¿por qué esperar un síntoma clínico tardío como una anisocoria, ¿sí? Y no definir el neurodeterioro cuando, por ejemplo, en la tomografía de control aparece una lesión que no estaba o la que estaba aumentó de tamaño? ¿Por qué no definir el neurodeterioro si en la tomografía inicial las cisternas de la base estaban presentes y en el control están ausentes? O si yo le pongo el Brain Forker a un individuo con un Glasgow de 12, pero el componente P2 es mayor que el P1 en el Brain Forker, con el desarrollo de un síndrome compartimental que antes no lo tenía. Entonces, nosotros tratamos de ver que el enfermo no solo es evaluado desde el punto de vista clínico, sino también con la imagen y con la técnica de neuromonitoreo disponible. Y cuando hay una modificación clínica en la imagen o en el neuromonitoreo, definir, ¿sí? O redefinir el neurodeterioro. Por ejemplo, se los dejo un ratito, este es un slide donde nosotros vemos que el trauma de cráneo moderado, si presenta neurodeterioro, en base a los criterios, acá tienen clínicos, imagenológicos, con el monitoreo no invasivo, con el monitoreo invasivo. Estos son todos los criterios que nosotros consideramos. Ampliamos mucho más el margen para definir neurodeterioro. Y tengan en cuenta que muchos individuos están bajo sedación y analgesia, donde se pierde la cuestión clínica. Por eso es importante. Y tener en cuenta ciertos síntomas que son muy premonitorios de que algo malo está sucediendo. Por eso lo incorporamos acá, por ejemplo, al empeoramiento de la cefalea o al incremento en cuanto a la frecuencia o intensidad del vómito, que son signos que aparecen en un individuo que está despierto, que tiene un Glasgow 13, pero que pueden marcar, ¿sí?, que esto está yendo por un mal camino. Y de acuerdo a eso, del tipo de neurodeterioro, ustedes van evaluando las diferentes cuestiones clínica y tomográficamente y van adoptando
la conducta que corresponde. Pero ya dejando de lado la noción de que el moderado puede esperar, el moderado es moderado y puede quedar ahí al costadito en la sala de emergencia. No, la idea de todo esto es dejar de lado el talk and die, dejar de lado la posibilidad de deterioro y siendo agresivo en el tratamiento de este tipo de enfermos. Yo, por ejemplo, en el hospital, desde que puse en marcha todo este protocolo, ¿sí? Nosotros la prevalencia del neurodeterioro está por debajo del 5%. Y la mortalidad de los últimos 7 años en trauma de cráneo moderado es cero. Cero, así como lo escuchan. De manera tal que creo de que el trabajo efectuado, yo estoy absolutamente convencido de lo que estoy diciendo, estoy absolutamente convencido de lo que estoy escribiendo, estoy absolutamente convencido de la manera en cómo disemino todo esto a lo largo de Latinoamérica y creo que en un futuro, en conjunto, porque esto no es trabajo de una sola persona, sino es trabajo de todo un montón de gente, esto va a llegar a buen punto. Si nosotros analizamos, por ejemplo, un trabajo recientemente publicado que está en Lancet Neurology, donde el grupo de Andrew Mas, Manley y toda la gente del Center TBI con el TRAC y la gente del NIH proponen un nuevo modelo de categorización. Un modelo de categorización que incluya, estoy hablando del trauma de cráneo en general, la clínica, tomando el Glasgow y las pupilas, los biomarcadores, la imagen y aquellos factores que ellos consideran modificadores, como por ejemplo la cinética del trauma, como fue las comorbilidades asociadas, porque tengan en cuenta que el perfil epidemiológico es totalmente diferente en los países de alto recurso, primer mundo, o en los nuestros. Nosotros generalmente el trauma de cráneo sigue siendo de la gente adulta joven, víctima del accidente de tránsito. En cambio, en Europa es mucho más común la caída en individuos ya con cardiopatías u otras y la mayoría anticoagulado o antiagregado, o sea, un perfil epidemiológico total y absolutamente diferente. Pero este modelo es para categorizar no solo el moderado, sino todo el TEC. Ven ustedes los biomarcadores, eso dependerá. Los biomarcadores creo que son promisorios, todavía en estudio, todavía hay mucho que decir y muchas cosas que entender en relación al comportamiento que tienen ciertos biomarcadores, pero sin duda es una herramienta que en el futuro, ¿sí?, ya vamos a ver cuál es el camino que sigue y cuál es la utilidad. Esto, como les dije al principio, es otra forma de clasificar al TEC desde el punto de vista tomográfico. Esto está propuesto por los ingleses, donde trata de discriminar mejor el tipo lesional y considerar algunos tipos lesionales que el Marshall no los considera. Porque el Marshall, recuerden ustedes, habla de lesión ocupante de espacio, no habla de un hematoma epidural o un hematoma subdural. El Marshall no contempla la hemorragia subaracnoidea ni tampoco la hemorragia intraventricular, o los tipos de contusión. De manera tal de que todas estas son cosas de que hay que tener en cuenta en una futura categorización. ¿Cuáles son los puntos clave? En primer lugar, que el trauma de cráneo requiere redefinición. Ya no es suficiente categorizar en base al Glasgow solo, por todas las limitaciones que tiene y por toda la información que brinda un estudio fácil y asequible como una neuroimagen. El trauma de cráneo moderado es muy variable, es heterogéneo y en ese amplio, en esa amplia variabilidad entre los dos extremos del Glasgow que contemplan el moderado, pueden aparecer distintos tipos de lesiones o inclusive la misma lesión y el individuo se comporta de manera diferente. Por ende, es absolutamente necesario su recategorización y su subagrupación. Recuerden ustedes que hay un 30%, 3 de cada 10 se van a deteriorar, que brindan una única oportunidad
para tratar antes de que esto sucede y si esto sucede, solucionarlo rápidamente. Nunca subestimar la gravedad. Mortalidad muy parecida al trauma de cráneo grave, pero con un 50% de trastornos neurocognitivos y psiquiátricos. Por ende, considero absolutamente imprescindible mantener una actitud muy agresiva en cuanto a la evaluación y a la terapéutica de este tipo de pacientes. Creo que nada más. Eso fue todo. ¿Alguna Parabéns, pregunta? parabéns, professor, pela excelente aula, excelente explicação. Convidar agora o doutor Rui e o doutor Paranhos para fazer as suas considerações. Professor Rui, você quer fazer o fechamento lá do caso? A princípio, o caso ali foi operado pela evolução rápida e grave. O doente foi para uma craniotomia descompressiva, isso foi anteontem, e a gente ainda não tem a tomografia, pedi a tomografia pós-operatória, mas não me mandaram a tempo de montar aqui. Eu queria agradecer ao professor Godoy e dizer para ele que a gente realmente acredita nisso que ele falou, que ele mostrou, é o nosso dia a dia, é o que a gente vê, mas nós temos um problema sério, que é o problema conceitual do que ficou no coração dos neurocirurgiões, de como os neurocirurgiões olham o traumatismo de crânio moderado. Eles olham como se fosse um traumatismo de crânio leve, que não vai evoluir, que não vai piorar. Isso está no subconsciente de todo mundo e deixa o moderado lá no canto, como a gente viu nesse caso aí, e quando você vai rever no dia seguinte, porque ninguém passou visita de novo no paciente, ele não piorou de um momento para o outro, isso levou um tempo e que não foi visto, porque esses pacientes eles são negligenciados e o resultado funcional deles é muito ruim, uma vez deteriorado ou uma vez herniado. Porque, como aquele trabalho que o professor Daniel Godoy citou, dos pacientes que são descomprimidos, que têm a sua hipertensão intracraniana aliviada nas primeiras 4 horas, eles têm 30% de mortalidade contra 90% quando ele é aliviado depois das primeiras 4 horas. Então, a gente mostra que o resultado funcional realmente é muito ruim. Eu queria perguntar ao professor Godoy o seguinte, nós já estamos autorizados a utilizar essa nova classificação no nosso dia a dia, nas nossas publicações, na nossa forma de disseminar essa informação, ou ainda não? Porque eu, há muito tempo, eu já falo que Glasgow 13, para mim, não é TCE leve, é TCE moderado. Uma outra questão minha é em questão ao Glasgow 9. Para mim, Glasgow 9 já é trauma severo, principalmente quando ele chega em 9. Eu já considero eu já acho que esse doente tem que ser entubado, ele não vai... Você não pode levar um doente, tirar um paciente em Glasgow 9 da sala de reanimação para fazer uma tomografia sem estar entubado, porque ele não está em Glasgow 8. Sabe? Então, se ele chega em Glasgow 9, a minha conduta, eu já entubo esse paciente, levo ele ventilando, com a via aérea garantida, assegurada, para fazer a tomografia com toda a segurança. Então, eu acho que realmente isso tem que ser revisto, esses conceitos foram importantes, foram iniciais, mas tem que ser revisto e tem que ser difundido melhor isso aí. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en la práctica hacemos igual, Rui. El paciente con 9 para nosotros ya es grave, inclusive el 10, inclusive el 10 ya es grave. En el algoritmo, que al principio tuvo cierta resistencia, como todo cambio genera resistencia, el 10 teníamos en cuenta si tenía la posibilidad o no de defender la vía aérea. Si el individuo defendía la vía aérea, quizá lo esperábamos, pero con el tiempo, esto te estoy hablando hace 7, 8 años atrás, hoy por hoy un 9, un 10 se intuba y se ventila, sin ninguna duda, ¿sí? Y se monitoriza. Nosotros en Argentina tenemos el inconveniente de que somos país cíclico en cuanto a lo económico. Como a veces tenemos que elegir entre un moderado y un grave, monitorizar, no podemos monitorizar los dos. Entonces, en esos casos, pero si tuviéramos, como tengo hoy, por ejemplo, hoy yo tengo la posibilidad
de a ese enfermo que ingresa con un 10, ponerle un brain for care, y si P2 es mayor que P1, se durmió, se ventiló, ya llamé al neurocirujano y en un lapso prudencial se repite la tomografía y se decide la cirugía. Pero bueno, eso me llevó tiempo, porque eso es todo un trabajo que a uno le lleva tiempo, que en realidad no son difíciles de convencer los intensivistas, los más difíciles de convencer son ustedes. É verdade. Y lo bueno es que ojalá, como yo siempre digo, yo tuviera neurocirujanos como vos, como Paraño o como Andrés Rubiano, donde yo lo miro y ya sabemos lo que pensamos y ustedes van a hacer lo que tienen que hacer. Pero vos, por ejemplo, hablaste de ese individuo, si yo no mal escuché, llegaste a la craniotomía descompresiva del Sim, moderado del caso clínico. sim, ¿No es cierto? certo. Aparte, ese enfermo es muy interesante, porque si tuviera Sauquillo, con el tema de la carga contusional y todo lo demás, una cosa importante, que son todos conceptos nuevos, que son difíciles de que se Não, metan en agora la gente. Pero bueno, eso es una cuestión de tiempo y del trabajo de deixa eu só multidisciplina. começar o link aqui para ir no live. Me dá 10 minutinhos. Paranhos, seu áudio está aberto, Paranhos. Perfeito. Alô? O áudio estava fechado, meu. Estava aberto. Não, fechadinho. Então, Daniel, é exatamente isso que você disse, e eu entendo a posição que tem muitos neurocirurgiões que não são, acham que a neurotraumatologia não é nada, é o pior da neurocirurgia, não se dedicam ao conhecimento fisiopatológico e atuação em tempo apropriado, seja na neuromonitorização que vocês precisam para tratar o paciente na terapia intensiva, seja nas intervenções cirúrgicas mais agudas. E esse paciente foi para a craniotomia descompressiva pelas condições que a gente tem aqui. A gente não tem cama de terapia intensiva para todo mundo, às vezes não tem monitor para todo mundo, e um questionamento que me foi feito é: a gente vai monitorizar esse paciente ou vai resolver logo a situação? E analisando a situação geral, as condições que a gente tinha, eu optei por partir logo para o tratamento final, que é a resolução da hipertensão intracraniana desse paciente. Así es. Lo Ô, importante es Rui, tener en cuenta de que ante la ausencia de evidencia hay que tener siempre en mente la fisiología. Eso siempre yo lo digo y lo transmito. Y a veces las cosas son difíciles, pero no deberían ser tan difíciles. Nosotros, por ejemplo, acabamos de publicar el Monro Kelly 4.0. Y el Monro Kelly 4.0 es una línea de pensamiento que está basada en algo real. Cuando uno analiza el Monro Kelly tradicional, eso está hecho en cadáveres, en una situación estática, prácticamente en una cuestión, y todo no funciona de manera estática, funciona de manera dinámica. Y los cambios se van sucediendo minuto a minuto, momento a momento. Es, digamos, una concepción total y absolutamente diferente de lo que estábamos acostumbrados y que está bueno para discutir y discutir mucho, porque esa es la idea. Así que bueno, yo por ejemplo les voy a contar una anécdota que tiene relación con el moderado. Cuando nosotros íbamos a publicar el paper en Neurosurgery, pedimos el endorso de la Brand Trauma Foundation. Cuando yo pedí el endorso, fui invitado a la reunión del directorio de la Brand Trauma. Ustedes conocen quiénes son los directores. De los 8 directores, 7 estaban a favor y 1 estaba en contra. Y la Brand Trauma Foundation dice de que tienen que estar los 8 miembros a favor. O sea, tiene que ser unanimidad, sin que nadie en contra. Entonces, yo estaba, obviamente, como me habían dicho inicialmente, yo tenía que escuchar, pero no podía hablar, no me dejaban hablar. O sea, yo podía escuchar sin hablar.
y escuché la discusión de los 8. Y fue llamativo porque todos estaban de acuerdo en lo que estábamos diciendo, pero prevaleció aquel que dijo, cambiar la nomenclatura o cambiar la idea significa cambiar toda la literatura de años y años y años. Y la Brand Trauma Foundation no está en condiciones en estos momentos de hacer esto. Por eso que en vez de endorsarlo, se ofrecieron a auditar el paper, y que fue en definitiva el agradecimiento que yo les hago al final. Pero fíjense ustedes cómo una sola persona tuvo miedo de cambiar la nomenclatura, o no sé si miedo, quizá estoy utilizando mal el término, pero quiere decir que de los 8, 7 estuvieron a favor, y eso es lo que a mí me enorgullece, como también me enorgullece lo que dice Sauquillo. Sauquillo dice, empiecen a mirar a Latinoamérica. Hay un grupo de gente, ustedes, Brasil, este loco que está acá, y algunos otros, que tenemos ciertas ideas. Y algunas las podemos plasmar y otras no. Ojalá nosotros tuviéramos los recursos que tiene el primer mundo. No los tenemos. Pero es como yo siempre digo, uno tiene que arreglarse con lo que tiene, pero nunca tiene que dejar de lado la pasión. La pasión. Ayer estoy cerrando una charla justamente para Río, estaba cerrando la charla del curso de ventilación mecánica. Y encontré una frase de Steve Jobs, donde Steve Jobs dice que uno trate toda la vida de buscar lo que a uno le apasiona. Y con eso tiene gran parte del problema resuelto. Y creo que en cierta forma tiene razón. Y sobre todo, ¿quién lo dice? Así que bueno, esto da para mucho, da para mucha discusión, da para tomar cerveza, para hablar, tomar café o lo que sea, pero lo importante es que yo creo que estamos en una etapa donde estamos ofreciendo cierto tipo de cambios, de conceptos, que son absolutamente interesantes. Daniel, vou fazer para você aqui uma pergunta que está no chat. Sí. Vamos lá. Até quanto tempo, depois do traumatismo crânioencefálico, nós devemos considerar crítico para a neurodeterioração do TCE moderado? El tiempo es variable y depende del tipo lesional, ¿sí? En general, el tiempo tiene que ser el menos posible. No puedo poner 1 hora, 2 horas o 3 horas, pero hay que tener en cuenta el tipo de lesión. Ustedes, por ejemplo, tienen un individuo con un Glasgow 12 o 13, pero tiene una contusión que está en el límite y el individuo ingresó a la emergencia dentro de las 2 o 3 horas del trauma, tenga en cuenta de por sí de que ese individuo va a tener un 50% de probabilidades de que la contusión aumente de tamaño. Y esa contusión va a aumentar de tamaño en las horas que siguen. De manera tal que eso es importante para el control, digamos, por eso es que nosotros mismos recomendamos que si el individuo llega antes de las 4 horas, repita la tomografía dentro de las 12 horas del ingreso, porque existe la posibilidad de que aparezca algo nuevo o esto aumente de tamaño. O sea, no hay un tiempo que uno pueda. Uno tiene que tener en mente que tiene que ser el tiempo más corto posible, y eso tenerlo en cuenta fundamentalmente en base al semáforo. En el verde uno puede esperar un poquitito más, en el amarillo no puede esperar mucho, y en el rojo no tiene que esperar nada, absolutamente nada. Eu creio que a pergunta é se, por exemplo, se você viu deterioração, por exemplo, depois de 48 ou 72 horas depois. Sí. ¿Até Con quanto respecto al tempo? neurodeterioro, el Sí, punto até de quanto corte tempo? son 72 horas. Si es antes de las 72, hablamos de neurodeterioro temprano. Después de las 72 horas, neurodeterioro tardío. En general, las causas neurológicas, neuroquirúrgicas se dan tempranamente. El tardío, las causas generalmente obedecen a algo sistémico, o neumonía, o sepsis, o alguna otra, pero generalmente neurológica no.
Todo ocurre dentro de las primeras 72 horas. Sí, sí. Paranhos? Rui, a pergunta que você fez da classificação, o Daniel lembra, as primeiras reuniões, a grande dificuldade foi que o consenso, o 9 e o 10 ficou bem definido, como você mesmo sugeriu no início e agora. O 9 e o 10 não são moderados. Então, como a Brain Trauma Foundation não aceitava colocar grave, a gente criou essa classificação do potencialmente grave. Aí eles aceitaram. Então, o 9 e o 10 é potencialmente grave. E o 12 e o 13 jamais seriam leves, seriam moderados. O grande problema que a gente encontrou do consenso foi o 11, porque o tempo todo era meio a meio. Metade dos colegas, dos pesquisadores, neurologistas, neurocirurgiões intensivistas, achavam que o 11 deveria ser potencialmente grave e a outra metade achava que ele deveria ser moderado. Qual foi a sugestão que o grupo da Brain Trauma Foundation deu, principalmente o Haniluk? Deixa que a história vai dizer. Deixa que o 11 vai dizer aonde que ele deveria ter sido colocado. Então a gente não tem essa classificação ainda definitiva, porque a gente ainda está com 11. Eu acho, a minha opinião pessoal e o Daniel também, é que o 11 também era potencialmente grave. Também é um doente que você precisa estar muito atento para ele, entendeu? O teu doente, teu paciente, teu caso clínico, tinha Glasgow 13 na admissão. Isso, Es así, Não é isso? es así. isso. Sim. Então, Por eso assim, yo ya no hablo más de Glasgow tanto, sino hablo de color. ¿Es rojo, es então, amarillo o es verde? o que é importante realmente, assim, que foi uma coisa que foi muito contestada também, e a gente encontrou facilidade para classificar o potencialmente grave, é o semáforo. Se o paciente juntou 2, 3 vermelhos, nunca ele vai ser moderado. Ou se o paciente tem 2 amarelos e um vermelho. Agora, se ele está com Glasgow 13 e é tudo verde, realmente ele é um moderado. É. Então, o semáforo ajudou ao colega que não é neurocirurgião, que não é neurointensivista, que trabalha num pronto atendimento, poder entender essa classificação de gravidade, saber quem que pode progredir, sair da sala vermelha para a enfermaria e quem que tem que continuar na sala vermelha ou ir para uma unidade de terapia intensiva. Então, essa classificação que você perguntou se a gente já está usando, quem está usando o Crevis, quem está usando o Iconic e quem está usando o TEC moderado, está usando essa classificação nova. Perfeito. Y fíjate vos lo que acabas de decir, ¿no? Crevis, eh, semáforo, no sé qué más dijiste, y el Iconic, ¿sí? Los tres tienen su origen en Latinoamérica. Sim. Sim, foram trabalhos que o nosso grupo fez, e o que o Rui faz parte desse grupo, tentando facilitar um tratamento adequado para os países que estão com qualificação tecnológica. O Rui foi coordenador de uma unidade de emergências no Rio de Janeiro, que é um grande centro de medicina, mas no serviço que ele coordenava, ele não tinha leito de UTI. Então, por isso é que ele sempre defendeu que, na dúvida, vai para a craniotomia precoce. E em 2002, o Rui deu essa aula no Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, no Rio de Janeiro. Na dúvida, vai para a craniotomia descompressiva precoce. É muito mais fácil botar um osso no lugar do que enterrar um paciente. Absolutamente. Você quer ver uma outra questão que eu perguntei ao Sarro Quilho e ele não me respondeu de forma objetiva? Por que que ele publicou um trabalho onde ele mostrou que 100% dos pacientes com lesão tipo 4 de Marshall evoluiriam com hipertensão intracraniana refratária, e por que que ele não descomprimia precocemente esses pacientes? Por que que ele esperava acontecer o que ele sabia que ia acontecer, se somando isquemia cerebral secundária
em vez de tratar logo na chegada, como a gente faz na nossa emergência. Então, todo Marshall 4 que chega, a gente já vai direto para a craniotomia descompressiva, porque a gente sabe que 100% deles vão evoluir com hipertensão intracraniana refratária. Então, não vou botar isso daí na terapia intensiva, esperar ele evoluir com hipertensão refratária, que ele vai evoluir, para eu trazê-lo para o centro cirúrgico, que vai demorar, e passou das 4 horas, meu amigo, aí o resultado é aquilo que a gente sabe, o horror. No, inclusive yo no tengo obviamente números para demostrarlo todavía, pero yo creo que con el concepto del síndrome compartimental, la hipertensión endocrinal refractaria va a dejar de existir. Va a dejar de existir. Con una buena craniotomía primaria, descompresiva o siendo precoz, la hipertensión endocrinal refractaria está, para mí, primero que es un 15%, es poco. Y en esos 15%, si uno analiza las causas, son individuos que fueron operados tardíamente o no fueron operados. Sí. ¿Y O cuántos Rui años lembra, estuvimos hablando de barbitúricos y de hipotermia y de todo esto cuando eso es una cuestión que debería haber tenido en tiempo y forma resolución quirúrgica? Por eso yo considero que cuando más nos anticipemos las cosas, estas cuestiones hoy ya no se publica prácticamente de hipertensión refractaria. ¿Y que dejó de existir? Y posiblemente esté en vías de extinción. ¿Por qué? Porque ya se opera mucho antes y más precoz. No lo sé, no lo sé, no tengo números para demostrarlo, pero creo que por ahí va la cosa. o Rui lembra no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia lá na Paraíba, que me deram uma aula que ele estava com uma metralhadora pronto para me matar. O título da minha aula era Tratamento Clínico no Marshall 4. E minha aula tinha 3 slides. Primeiro slide, chamar o neurocirurgião. Segundo slide, pedir sala de cirurgia. Terceiro slide, avisar o anestesista que é pau para comer. Paranhos, eu estava pronto para te metralhar se viesse com o tratamento conservador de Marshall 4. Ele só esqueceu que eu tenho 75 anos. Ô, Kelly, quando eu puder fazer uma projeção rápida para convidar o pessoal, você me fala. Pode sim, Sensei. Tem uma colocação do Dr. Serginho ali no chat. Você quer passar? Ok. Curioso que o do curso da Global Neuro, é do Sérgio Brasil. Curioso que o do curso da Global Neuro em TCE, com aulas dadas só por profissionais de países ricos, eles consideram craniotomia descompressiva primária. Eles condenam. Eles condenam craniotomia descompressiva primária. Mas é aquilo que eu falo para você. Aí ele vai fazer uma cranectomia descompressiva secundária no Marshall 4, depois das primeiras 4 horas, onde ele vai ter resultados péssimos, que vai estar cheio de isquemia cerebral secundária, ou vai ter 90% de mortalidade. E vai ter um resultado péssimo. Daniel, a impressão que eu tenho, eu já conversei isso muito com o Daniel, é que nos países ricos, com muita tecnologia, perde-se muito tempo para confirmar uma coisa que a gente já sabe estatisticamente. 100% dos Marshall 4 vão evoluir com hipertensão intracraniana. Aí gasta-se um tempo enorme para chegar à conclusão que deveria ter sido operado 4 horas atrás. Mas isso outra só coisa. em país rico. Não é em país rico, é em serviço que tem muita tecnologia. Porque o Rui trabalha num hospital, numa cidade que tem grande poder aquisitivo, mas no hospital dele não tem leito de UTI para os doentes dele. Então, ele sempre defende a craniotomia descompressiva precoce. E você quer ver outra coisa? A gente está falando de países ricos, por exemplo, como a Espanha, que centros de neurotrauma têm 2, no máximo 3 casos de TCE grave por mês internado. Sim. A gente tem isso aí por dia, nos nossos centros. Então, não dá para o cara querer discutir, sabe, com você. Não dá. Está falando teoria
e não está ali na prática tendo que resolver a vida dos pacientes. Pode fazer uma colocação rápida? Lá no Hospital João 23, nós temos 15 leitos entre aspas, né, na sala de politraumatizados, e a sala de poli, ela deveria ser uma coisa, deveria ser um local onde os pacientes ficam pouco tempo, mas sempre durante muito tempo os pacientes ficavam, especialmente os pacientes com TCE moderado, ficavam ali na sala de poli. E esses pacientes, como disse o professor Paranhos, o professor Daniel e o professor Rui, são pacientes que ficam no limbo. Então, quem era a prioridade para ir para o CTI? O TCE grave, os pacientes que tinham alguma complicação clínica maior. E recentemente nós temos uma neurocirurgiã chamada Cíntia, que ela assumiu a gerência da urgência, e ela fez uma coisa extremamente interessante. E quando ela falou isso para mim, uma luz acendeu onde já deveria estar acesa. Ela falou: Kelly, a sala de poli não é lugar para nenhum paciente ficar, nenhum paciente internado. E aí ela conseguiu sensibilizar, com o apoio do Rodrigo Faleiro, toda a equipe da neurocirurgia. Então, atualmente, nós pedimos transferência para todo paciente moderado para a terapia intensiva, e aqueles que estão menos graves, a gente solicita para semi-intensiva. Então, hoje nós tivemos há umas 2 semanas, a gente já teve uma taxa de ocupação da sala de poli assim, brutalmente diminuída, e com isso a gente teve uma melhor assistência dos pacientes. Porque como vocês três disseram assim, muito, muito bem, são pacientes que muitas vezes ficam muito pouco assistidos e muito pobremente monitorizados. Então, eu acho que essa discussão é excepcional, a gente tem discussões excelentes, e fica aí essa reflexão para a gente não subestimar, como o professor Rui disse, esses pacientes e não esperar que eles piorem para tomar algum tipo de conduta. Nós podemos fazer as últimas considerações, cada um de vocês três. Depois eu gostaria que o professor Rui fizesse aí, nos recordasse do evento extremamente importante que vai acontecer em julho. Então, gostaria de pedir que cada um dos três fizesse suas considerações finais. Então, eu só queria, na verdade, agradecer ao professor Godoy a disponibilidade dele de vir nos alertar aqui para esse problema, que é um problema conceitual em todos os neurocirurgiões, especialmente nos neurocirurgiões que não se dedicam à neurotraumatologia e que atuam, muitas vezes, nas neuroemergências, sabe? Subestimando essas patologias e subtratando esses pacientes. Então, obrigado, Daniel, pela sua excelente apresentação, e a gente espera te ver em breve aqui, em julho próximo aí. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes, que son mis amigos. Siempre cada vez que voy me hace sentir como en casa, así que de más. Sigamos trabajando en todo esto, que creo que es importante y que ayuda a cambiar un poco con nuestro humilde aporte toda la realidad del neurotrauma de la región. Así que muchas gracias a ustedes y siempre saben que pueden contar conmigo para lo que pueda ayudar. Chefe. Paranhos. Daniel, obrigado pela Vou- presença, amigo. Mais uma vez, eu te confesso que você deixou a Japa hoje em estado surtada, quando passou pela cabeça dela que talvez você não desse essa aula. Falei, não. E o que ele falou foi que para ele é muito difícil ele estar terça-feira à noite, que fosse outro dia era mais fácil para ele. Mas, assim, ele jamais deixaria de atender qualquer convite do time brasileiro de amigos dele. Eu tinha certeza que seria uma brilhante aula e que vai ajudar muito a esse pessoal, não só os neurocirurgiões, mas a turma que trabalha na área de emergência do trauma nos hospitais de pronto atendimento. Obrigado, Daniel. Muito obrigada, abraço. Daniel. Muito obrigada, professor Rui. O Paranhos, quando eu perguntei para o professor Daniel
o currículo dele, ele falou assim, coloca aí, amigo do Paranhos. Así es. Sim, A ó, Paraña no te puedo decir que no nunca. obrigada a todos. Professor Rui, vamos fazer, colocar aí, por favor, Tá na tela? deixa eu ver. Tá só a tomografia. Só a tomografia. Então, peraí, deixa eu sair aqui para. Vamos lá. Agora apareceu? Apareceu. Tá. Então, eu queria aproveitar para convidar a todo mundo para estar com a gente aqui no Rio de Janeiro entre 15 e 18 de julho, nesse terceiro Simpósio Internacional do Neurotrauma Brasil, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, um simpósio de neurotrauma e neuromonitorização que visa a atualização dos principais conceitos, a formação e a informação. Então, é um curso para ensinar, para a gente conversar. A gente procurou reunir aqui nomes importantes da neurotraumatologia, tanto europeia como latino-americana, os principais nomes. O professor Godoy vai estar aqui pessoalmente com a gente, conversando e difundindo os seus conhecimentos. E temos também os nomes icônicos da neurotraumatologia nacional, como o professor Paranhos, o professor Almir Ferreira de Andrade, um time de expertos brasileiros aí, neurotraumatologistas, para discutir com a gente, nos atualizar sobre os temas mais importantes sobre esse assunto. Muito obrigada, Sensei. Estaremos lá todos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.